Querido Dios y Padre nuestro, en esta hora hemos estado presentando delante de ti nuestro agradecimiento, pero también la petición de nuestro corazón. Hemos estado intercediendo por otros, hemos estado pidiendo por nuestra iglesia, hemos estado pidiendo por aquellos que conocen de nuestra iglesia, hemos estado pidiendo por sanidad, hemos estado pidiendo por varias otras cosas, algunas inclusive han quedado en nuestros corazones. Que Dios, en estos momentos, por los méritos de Cristo Jesús, los presentamos todos delante de ti, para que tú puedas responder conforme a tu voluntad, para tu honra y tu gloria, para beneficio de cada uno de aquellos que han venido con fe pidiendo delante de ti. Señor, algunos están en dificultades, en problemas. Ese señor está ahora detenido por la policía y demás. Que tu gracia les sostenga. Aquellos que están en dificultades, que tu gracia les siga sosteniendo mientras pasan esta prueba, que ellos puedan sentir que tú estás con ellos en ese momento. Y por ello, Dios, te pedimos que tú puedas de una forma poderosa manifestarte en tu pueblo. Al dedicar estos momentos para meditar en tu palabra, pedimos que tú puedas estar en nuestro medio, que podamos escuchar en tu palabra. Lo pedimos en los méritos de Jesús. Amén. Estamos contentos de poder tener este momento en esta ocasión para poder trabajar con cada uno de ustedes en la presentación de la palabra, que pueda, y mi oración es de que realmente pueda hacer algo que llegue al corazón de cada uno de nosotros. Y en esta noche quiero poder estudiar un poquito, tomando así inclusive parte del Apocalipsis, de los capítulos 3 en adelante, pero estando enfocando allí un poquito en la segunda venida de Cristo y nuestra misión. Queremos estar mirando esto. Si buscamos un poquito hacemos un poquito de una investigación, encontramos que antes del año 1950, estamos hablando de 72 años atrás, solamente se habían hecho 4 películas acerca del Apocalipsis. Pero al final de la década pasada, terminó el 2020, 2019, en los pasados 10 años, desde 2010 hasta 2019, se habían producido 80 películas bajo el adjetivo calificativo de apocalípticas, porque tienen ese sentido, en solamente 10 años. Este número de tener 4 a tener 80 en 10 años representa realmente un aumento de casi el 6000% desde el año 1950. Esto menciono porque la sociedad en que tú y yo estamos viviendo realmente tiene un apetito para consumir cosas que tienen que ver con el fin del tiempo. Y realmente creo que nosotros no debiéramos en ningún momento desperdiciar esta oportunidad para no tener lo que Hollywood presenta en sus películas, sino poder presentar una visión del futuro que inspira esperanza, que está informada bíblicamente y que presenta realmente lo que ha de estar pasando. Hay necesidad de, inclusive dentro de nosotros mismos, que podamos realmente entender, porque a pesar de toda esa proliferación de películas que han hecho elementos evangélicos, Hollywood, de diferentes organizaciones, no todas las presentaciones realmente
aunque dicen que hablan en nombre de la Biblia, no hablan realmente en nombre de la Biblia. Y por supuesto no entienden lo que la Biblia llama como el día del Señor, en toda la complejidad que el día del Señor se presenta en la palabra de Dios. Históricamente, las tradiciones cristianas veían el final del tiempo como esa mezcla de lo que sucede después de la muerte, el infierno, todo allí mezclado un poquito con el futuro juicio, la resurrección, la segunda venida de Cristo. Hemos escuchado y no tienen, hay varias formas, pero básicamente es eso ahí. De tal manera que todas estas imágenes populares que se tienen, todo ese paquete escatológico, ese paquete de los eventos de los últimos tiempos que viene ahí, realmente vemos de que son grandemente mal entendidos, aún desde los primeros siglos de la era cristiana. De tal manera de que necesitamos nosotros poder ver lo que la Biblia presenta y presentarlo, como estuve mencionando, un mensaje presente que está lleno de esperanza, que presenta esperanza, que inspira esperanza, que está bíblicamente informado y presenta lo que la Biblia dice. Y quiero quizás comenzar aquí tratando de contestar un poquito qué es lo que entendemos nosotros como el día del Señor. ¿Estamos nosotros hoy en día viviendo el día del Señor? ¿Qué sucederá cuando venga el día del Señor? Esa frase. ¿Cómo podemos prepararnos para la venida, para el día del Señor? Porque quiero que entendamos el propósito de esta meditación es poder ver la segunda venida de Cristo y la misión que tenemos nosotros que hacer en estos días. Y vamos a estar mirando primeramente un texto clave del apóstol San Pablo. A ver quién nos quiere leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Y dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hasta el versículo 4, ¿verdad? Sí, hasta el versículo 4. Nosotros no estamos aquí, el apóstol dice, en tinieblas para que nos coja como el ladrón en la noche, ¿ves? Así que necesitamos poder entender bien esto para que realmente la palabra de Dios pueda estar clara en nosotros. No estamos nosotros en tinieblas. En este pasaje, el apóstol Pablo presenta aquí el día del Señor. Pero ¿qué es lo que quiere decir él con el día del Señor? ¿Qué es lo que realmente presenta él aquí como el día del Señor? Bueno, cuando nosotros vemos aquí, encontramos de que realmente lo que nosotros necesitamos aquí poder tener es algo bien claro de lo que la palabra de Dios presenta. Cuando vemos esto, encontramos de que finalmente tenemos que ver de que el apóstol San Pablo realmente era un judío, de tal manera de que su teología tiene que estar marcada, tiene que estar diseñada por lo que él conocía del Antiguo Testamento.
Entendamos que en los días de Pablo el Nuevo Testamento no existía. El Nuevo Testamento se escribió en los días de Pablo y posteriormente hablando de lo que Jesús dice. Así que el apóstol Pablo constantemente él está yendo hacia las Sagradas Escrituras hebreas cuando él está ahí tratando de razonar acerca del Mesías. Así que cuando vemos allí la frase el día del Señor, tenemos que ver cómo es que aparece en el Antiguo Testamento y qué es lo que allí menciona que debía ser. ¿Ve? Eso es lo que nosotros necesitaríamos estar mirando. ¿Ve? Cuando nosotros tenemos esto, vemos que cuando vemos allí, nosotros los cristianos, y leemos allí el día del Señor, nosotros casi siempre lo ponemos como que el día del Señor es la segunda venida de Cristo. Ah, pero Pablo lo estaba pensando así, que era la venida de Jesús. Indiscutiblemente, sin lugar a dudas, el día del Señor incluía para Pablo la venida del Mesías, rey. Pero la frase para el apóstol San Pablo realmente es mucho más amplia de lo que pudiera ser. Incluye finalmente la llegada de ese reino de justicia, incluía también la liberación y la justificación del pueblo de Dios que a través de todo el tiempo han sido acusados como que son los malos y son los buenos realmente. Viene la restauración de la verdadera adoración. Notemos que lo que va a ser crítico, el asunto final, al final del tiempo es la adoración. Apocalipsis lo presenta, lo hemos dicho antes, estaremos tocando un poquito de eso más adelante. Va a estar presentando también la derrota de los enemigos de Dios. Y qué bueno, no solamente con la derrota de los enemigos de Dios, el fin del pecado y la restauración final del paraíso perdido. De tal manera que ese día del Señor es prácticamente como una frase cortita de todo el paquete divino de acciones que tienen que ver con el tiempo aquí. Veamos un poquito la secuencia para que podamos nosotros entender y poder dar un mensaje claro que da esperanza. El entendimiento del apóstol Pablo está muy bien ilustrado allí en 1 Corintios. A ver quién nos lee aquí todos estos versículos. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 22 hasta el 28. 1 Corintios 15, 22 al 28. Y dice, del 15, ¿cómo fue la cita? 15, Estamos hablando de 1 Corintios 15, capítulo 15, versículos del 22 hasta el 28. Ah, bien. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Perdón. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Porque luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.
Aquí tiene mucho, pero vamos a simplemente poder estar teniendo un poquito tener aquí la secuencia que viene hablando acá. Y esto lo podemos estar mirando aquí. En primer lugar, Pablo está enfatizando aquí una secuencia la cual está contenida con la frase precisamente el día del Señor. Notemos de que él está hablando aquí de el orden, lo que viene después, entonces y después, de tal manera que aquí el apóstol Pablo no es solamente un evento el que está hablando, sino está hablando de una serie de eventos, uno después del otro, que finalmente nos conducen a la restauración del orden final de Dios y la destrucción final del pecado, del mal, de la muerte. ¿Cuál es este orden que presenta aquí? Bueno, el orden que presenta aquí, en primer lugar, dice que es la resurrección de los justos muertos. Y aquí yo quiero que podamos detenernos un poquito, porque es posible que haya alguno que haya tenido reciente, un año, 2 años, la pérdida de algún ser querido. Y realmente es un momento doloroso. Aquellos que han perdido seres queridos aún mucho más tiempo, bueno, la vida sigue, logramos reponernos a eso. No vivimos en esos días de luto inmediatamente con la pérdida, el fallecimiento de ese ser querido. Pero algo que sí llevamos es que siempre vemos aquí adentro y nos recordamos cuando viene aniversario de su cumpleaños, aniversario de su muerte, fiestas familiares, días festivos, nos recordamos de que ahora lo estamos haciendo, pero él no está o ella no está. Mis amados, en ese día del Señor, la primera cosa que presenta aquí el apóstol San Pablo precisamente dice es de que vamos a tener la resurrección. Como dice el apóstol, viene aquí, todos en Cristo vamos a ser resucitados. Porque Cristo resucitó, él es la primicia, Él es el primogénito de los muertos, por así decirlo. En segundo lugar, vemos aquí en el pasaje que hemos leído, ustedes pueden leer después, yo voy a estar destacando estas ideas, sin necesariamente las mismas frases, las palabras bíblicas, pero estas son las ideas que hay. En segundo lugar, vemos aquí de que Jesús va a terminar el reino, el gobierno de los enemigos de Dios. Y esto va finalmente a suceder a través de su reino después de su venida. Hoy en día, aunque el diablo no puede hacer más de lo que Dios le permita, estamos viviendo en este lugar donde el príncipe de este mundo tiene control. Accidentes, enfermedades, problemas, pérdida de trabajo, etcétera. Eso es lo que estamos pidiendo en los momentos de poder, cuando presentamos nuestras peticiones. Eso es lo que hemos vivido, eso es lo que algunos están viviendo, eso es lo que quizás algunos otros vivirá en el futuro. No estamos exentos de esto, pero finalmente Dios va finalmente a acabar todo este señorío, todo este gobierno de los enemigos. En tercer lugar, menciona allí de que finalmente el Hijo se sujetará a sí mismo al Padre al pasarle ahora el gobierno, el señorío, para que Dios pueda reinar. Lo ha estado haciendo, ha logrado finalmente acabar con el enemigo y ahora le entrega a Dios el Padre el reino para que Él pueda gobernar allí. En cuarto lugar, dice que finalmente Dios será todo en todos. Este propósito de estas acciones divinas finales, vemos aquí de que el elemento clave en la discusión de Pablo
es precisamente la derrota del pecado y esa restauración completa de todo el pueblo de todo el pueblo de Dios, el gobierno que Dios tiene. Las fuerzas del mal son finalmente destruidas, son derrotadas por la actividad específica de Cristo. Y Pablo se refiere a esto precisamente como el reino de Cristo. De tal manera que llega a ser aparente, más adelante en el Nuevo Testamento, de que esto se refiere aquí a una actividad legal que sigue la segunda venida de Cristo. De una forma muy importante, todos estos eventos en el día del Señor no tienen necesariamente un propósito redentivo para nosotros, porque realmente estos eventos en esencia son acciones judiciales que están diseñadas, están señaladas, están enfocadas a que se pueda finalmente remover todo lo que tiene que ver con el pecado de una vez por todas. Y créame que aunque no es una acción directa que yo recibo, indirectamente lo recibo, porque cuando se retire y se elimine todo el mal y todo el pecado, nosotros somos beneficiados. Notemos cuando Jesús vino aquí, Jesús vino no solamente para nosotros poder alcanzar salvación, Jesús vino para que nosotros pudiéramos también tener el momento de vivir, y él vino para restaurar el orden que había hecho, de tal manera que vino para que el nombre de Dios pudiera quedar vindicado, para acabar con todo el mal. En la cruz él pagó nuestra culpa, pero había muchas otras cosas que tienen que ver con todo el universo de Dios, donde finalmente termina lo que el diablo había hecho que tenía que hacer. De tal manera que todas estas imágenes, todos estos conceptos que el apóstol Pablo presenta, esenciales como son, indican de que él consideraba el día del Señor como eventos históricos que pasaron o que iban a pasar, que van a estar pasando en algún momento en la historia de la redención del ser humano. Desde el punto de vista bíblico, ese gran punto bíblico donde se presenta la gran historia de Dios, realmente hay 3 puntos claves en toda esta gran historia que son eventos que hacen una transición, que llevan para una nueva era, por así decirlo. El número 1, y digo aquí en ese sentido porque impactan la historia del ser humano, el destino de la humanidad. En primer lugar, podemos encontrar la caída en pecado. Hace mucho tiempo conocemos la historia, no hay una fecha específica, pero esa caída, el origen del mal que nos ha afectado hasta nosotros, como se leyó allí, el apóstol Pablo, el último texto, dice: como en Adán todos mueren, así también todo en Cristo serán vivificados. ¿Ve? Ese momento allí se presenta ese nuevo lugar. En segundo lugar, ese otro evento grande que mueve todo esto es precisamente la redención por el Mesías, la solución allí del pecado. Y él tiene todo esto allí finalmente cuando viene la cruz del Calvario. Para este evento, Dios le dio el ritual del santuario del Antiguo Testamento para enseñarles lo que costaba sacar el pecado, cómo poder vivir libres del pecado y cómo finalmente se erradicaría completamente el pecado. En tercer lugar, apunta el día del Señor, el tercer elemento aquí, el tercer evento, el final del mal en este mundo. Eso sucederá cuando finalmente Jesús venga por segunda vez. De tal manera que el día del Señor es una plataforma histórica clave en ese gran drama que la Biblia presenta, ese marco grande que la Biblia presenta. Pablo no solamente es el único que nos ofrece vistazos sobre estas acciones futuras del tiempo del fin,
Realmente Apocalipsis desde el capítulo 13 hasta el 22 presenta una narrativa coherente y contiene no solamente la descripción de Juan de la historia final del mundo, sino también lo que Pablo no dice en 1 Corintios. Allí vemos de que lo dice aquí Juan. Veamos aquí, voy a tomar un momentito el gráfico que quería tener acá. Aquí estamos mirando todo esto. Que realmente encontramos acá de que toda la historia de Juan en todos estos capítulos, del capítulo 13 hasta el 22 de Apocalipsis, todos estos últimos capítulos, incluye allí estas cosas. En primer lugar, Apocalipsis 13 nos presenta allí la persecución del dragón, nos presenta en segundo lugar allí los juicios de Dios, nos presentan las 7 últimas plagas, nos presentan la segunda venida de Jesús, nos presentan el juicio durante el milenio, nos presenta el juicio ejecutivo después del milenio y finalmente nos presenta la nueva creación de Dios. En esta perspectiva global que se presenta aquí, lo que emerge finalmente son los específicos antes del advenimiento de Cristo, los eventos después del advenimiento de Cristo y en el advenimiento de Cristo cuando vino acá a la tierra, terminando allí con esa nueva creación, esas etapas de las acciones finales que Dios va a tener. En otras palabras, lo que queremos decir aquí es de que el significado único de cada evento llega a ser más claro una vez que nosotros podemos entender completamente lo que quiere decir el día del Señor. Veamos ahí un poquito. Si tú quieres, en tu Biblia, vamos simplemente a estar mencionando brevemente estas cosas. Apocalipsis capítulo 13, no vamos a estar leyendo, pero simplemente para que tú puedas ir siguiendo allí un poquito. En Apocalipsis 13 nos presenta allí la persecución de las bestias. Recuerda que allí comienza hablando de la bestia que salió del mar y después la bestia que salió de la tierra. Y habla toda la marca de la bestia, habla del número de la bestia, etcétera, etcétera, y cómo hará imponer a todos allí, Apocalipsis 13, esa actividad que tienen estas bestias en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios. Apocalipsis 14, de ese hemos estado hablando por semanas, porque Apocalipsis 14 tiene finalmente allí la respuesta de Dios a las bestias mediante el juicio. Notemos de que la respuesta de Dios, la verdadera Trinidad, la verdadera deidad que está allí envuelta en el mensaje de los 3 ángeles, este es el mensaje que Dios da y el diablo presenta esa falsa Trinidad. Hemos mencionado eso antes, el dragón, la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra, lo presenta allí, tienen un mensaje y ellos imponen por la fuerza y hay que adorar a la bestia por la fuerza, ¿ves? Es adoración. Pero aquí Apocalipsis 14 nos presenta esto, porque cuando se presenta ese mensaje, lo que viene al final es la venida de Jesús y presenta también después no solamente la cosecha de los salvados, sino también la destrucción de los malvados. Entonces, Apocalipsis 15 y 16. Apocalipsis 15 y 16, vemos allí que hay señales que están indicando cómo se completa el juicio de Dios, la respuesta de Dios en estos juicios donde se presentan precisamente las 7 últimas plagas. Estas plagas, hemos estado mencionando en otras ocasiones, no son universales, duran corto tiempo, la gracia se ha cerrado porque las plagas no hacen arrepentirse a nadie. Vemos allí de que es el previo juicio de Dios, por así decirlo, a los impíos que viven antes de que Él venga. Y vemos entonces que Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, Apocalipsis 19 nos está dando aquí descripciones adicionales y nos habla de la segunda venida de Jesús.
Vemos entonces que llegamos a los 3 últimos capítulos de la Biblia. Capítulo 20 de Apocalipsis habla de ese juicio más adelante, después de la segunda venida de Cristo. Nos habla de los eventos durante el milenio y finalmente nos habla de el juicio ejecutivo final. Cuando hablamos de juicio ejecutivo, estamos hablando precisamente de que se está ejecutando la sentencia. Hoy en día muy igual, es decir, está el juicio, se pasa sentencia, se condena allí a aquellos que son reos de muerte. Eventualmente un día el juicio se hace concreto cuando finalmente se ajusticia a la persona, se le pone allí, ¿ves? Eso es lo que llamamos. Entonces Apocalipsis 21 y 22 empieza a escribir. Yo quiero que tú empieces a ver esto como una contraparte de Génesis 1, 2 y 3. Estamos estudiando Génesis en la escuela sabática. Génesis 1 y 2 nos habla de ese mundo perfecto, esa doble historia de la creación que Dios tiene, que hizo todo perfecto allí. Y era bueno en gran manera. Génesis 3 nos habla de la entrada del pecado. Bueno, si miramos la moneda, ahora los 3 últimos capítulos de la Biblia, de atrás hacia adelante, capítulo 20, en vez de Génesis 3 que hablaba de la entrada del pecado, Génesis 20 nos habla, Apocalipsis 20 nos habla ahora de la terminación del pecado. Y Apocalipsis 21 y 22 nos vuelve a hablar ahora de ese mundo perfecto, esa nueva creación, esos nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia, donde finalmente Dios va a estar enjugando las lágrimas y Dios va a estar en todo y en todos allí. Mis amados, todo esto que estamos hablando aquí es lo que queremos hablar de esta figura compleja bíblica de lo que es el día del Señor, que como adventistas comenzamos a estar enfatizando, subrayando, presentando desde el siglo XIX de nuestro inicio. Marca aquí una separación, un alejamiento de las concepciones clásicas de el tiempo del fin. Por eso digo de que la misión nuestra es poder presentar una misión bíblica clara que da esperanza y que presenta realmente lo que tiene que ser. Pero sin embargo, creo que a veces ni nosotros mismos hemos entendido lo completo que presenta allí. No hemos hecho justicia a todo el relato bíblico de lo que presenta como el día del Señor. A veces hemos escogido un lenguaje que no es muy claro en estar presentando el juicio, poniéndolo y otros aspectos escatológicos en una luz negativa, cuando todo el asunto del juicio es positivo, porque el juicio ya ha sido dado a los santos. Ya eso quedó marcado en la cruz del Calvario. Las profecías de Daniel y Apocalipsis lo presentan. Es el momento en que finalmente los que dicen que son buenos se declaran, Dios los va a declarar que son los malos, y los que el mundo ha dicho que son malos, esos son los que son buenos. Entonces, muchas veces hemos reducido toda esta naturaleza compleja de esta ocasión solamente a el evento importante de la segunda venida y las señales que le preceden, cuando hay muchísimo más involucrado. La venida de Jesús no va necesariamente a resolver el problema del mal, ni va finalmente a terminar las lágrimas de los salvados. Eso va a ocurrir cuando finalmente Dios haga cielos nuevos y tierra nueva después del milenio y pueda estar allá donde completa. Es el programa completo que Dios tiene. Mis amados, vamos a continuar la próxima ocasión que tengamos acá. Vamos a parar aquí. Quiero dejarte, habiendo visto esto, de que el apóstol Pablo y Juan nos presentan ese día del Señor como una serie de eventos que toman lugar, de cómo Dios está tomando el momento para poder acabar con el mal. Y quiero decirte a ti
cuando hemos tratado de tener esta breve descripción bíblica. Tú y yo que estamos viviendo en este mundo con todos los problemas, que vamos al hospital, que perdí el trabajo, que vamos a la factoría, que vamos aquí, que vamos allá, en todo esto, ¿qué me dice a mí? Yo quiero que tengas claro de que en medio de todo esto estamos cada día avanzando más cerca al momento cuando Dios va a poner punto final, de que Él quiere que en medio de todo eso tú entiendas de que Dios está al control, de que finalmente Dios va a acabar con todo, de que si a ti te están menoscabando, si están teniendo maneras de que están teniendo discriminación contigo, yo quiero que tú sepas que tú eres hijo o hija del Rey Celestial, de que tu destino no está basado en tu origen, en tu cuenta bancaria, y si conoces o no conoces el idioma, el color de tu piel. No, tu destino está basado en que Jesús murió por ti y te rescató, y tú eres hijo e hija del Rey Celestial, y que el día del Señor, complejo y grande, ese día cuando finalmente entró el mal y Dios empieza a hablar aquí, cuando finalmente Jesús viene por primera vez y cuando finalmente Jesús vendrá, es el día del Señor que Él va a estar haciendo para que, como entró el mal, nos ayude durante este proceso y terminará finalmente. En ese momento, cuando esté allí, tú hoy te puedas regocijar en el día del Señor. Que tú puedas, por así decirlo, hoy es el día del Señor. Hoy me voy a regocijar en lo que Dios está haciendo y lo que finalmente terminará haciendo. Y aunque hayan 20 problemas y dificultades, aunque tengan que estar llorando por dolor, por lo que sea, que tú puedas decir esto, lloro esto aquí al lado del Señor, porque muy pronto estas lágrimas serán enjugadas y terminará finalmente para encontrarnos con Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.